Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Alejandro Ríos entró en el estacionamiento del hospital a las 2:47 de la madrugada, con las manos firmes en el volante a pesar del dolor vacío en su pecho. 3 años como enfermero de urgencias le habían enseñado a compartimentar el duelo, a funcionar incluso cuando el mundo se derrumbaba. Pero ver los monitores de Carolina marcar una línea plana debido a un repentino aneurisma cerebral había puesto a prueba cada lección aprendida. Ella tenía 32 años. Llevaban casados 9 años. Su hija Lucía tenía solo 6. El funeral había sido hacía 4 días. Alejandro recordaba estar de pie junto a la tumba. La pequeña mano de Lucía agarraba la suya con fuerza desesperada. Mientras tanto, Germán Rosales estaba frente a ellos con una expresión que Alejandro no podía leer del todo. No era exactamente dolor, algo más frío, más calculador. «Papi, ¿cuándo volverá mami?», había susurrado Lucía. «Ella no va a volver, cariño», había dicho Alejandro suavemente, arrodillándose a su lado. «Pero nos tenemos el uno al otro, siempre». Germán se había acercado a ellos después de que la mayoría de los dolientes se fueran. Era un hombre alto, de 72 años, pero constituido como alguien 20 años más joven, con cabello gris acero y ojos que parecían catalogar todo lo que veían. «Alejandro, tenemos que discutir con quién va a vivir Lucía». «¿Con quién va a vivir?». Alejandro había mantenido la voz nivelada. «Ella vive conmigo». Su padre, un enfermero que trabaja turnos de 12 horas, rotaciones nocturnas. El tono de Germán era razonable, casi amable. Un niño necesita estabilidad. Carolina querría a Lucía con familia que pueda proporcionar el cuidado adecuado. «Yo soy su familia». «¿Sabes a lo que me refiero?». Germán había puesto una mano en el hombro de Lucía, y Alejandro notó cómo ella se tensaba ligeramente. «Janet y yo tenemos el espacio, el tiempo. Lucía merece algo mejor que guarderías y niñeras». Alejandro se había acercado más, bajando la voz. «¿Esta conversación ha terminado, Germán?». «Lucía se queda conmigo». Eso había sido hace 3 meses. Desde entonces, Germán había sido persistente. Llamadas telefónicas sugiriendo que Alejandro parecía agotado. Comentarios sobre que Lucía parecía retraída en la escuela. Una visita no anunciada del DIF investigando una denuncia anónima de que Alejandro dejaba a Lucía sin supervisión. Una afirmación que fue desestimada inmediatamente una vez que la trabajadora social vio su hogar y habló con los maestros de Lucía. Pero Alejandro se había adaptado. Se había cambiado a turnos de día. Su mejor amigo, Felipe Vargas, un abogado que conocía a Alejandro desde la universidad, lo ayudó a documentar cada interacción con Germán. Alejandro guió a Lucía a través de su duelo mientras manejaba el suyo propio, creando rutinas y rituales que daban estructura a su pequeña familia. Esta noche, Alejandro estaba revisando facturas en la mesa de la cocina cuando sonó su teléfono. Se suponía que Lucía estaba en una pijamada de fin de semana en casa de su amiga Cristina, Cristi Guerra. Su primera pijamada desde que murió Carolina. Alejandro había dudado, pero el terapeuta de Lucía dijo que era un paso saludable. «Señor Ríos», la voz de una mujer desconocida. «Soy Janet Quiroga, la esposa de Germán Rosales. Me temo que ha habido un cambio de planes. La madre de Cristi tuvo una emergencia familiar, así que Germán y yo recogimos a Lucía. Ella está aquí con nosotros». Alejandro ya estaba agarrando sus llaves. «Deberían haberme llamado primero. Voy a buscarla». «Oh, no hay prisa. Ella ya está en pijama y Germán le está leyendo un cuento». «¿Por qué no la recoges por la mañana?». «Estaré allí en 20 minutos». Alejandro terminó la llamada, su instinto gritando que algo andaba mal. Germán y Janet vivían a 40 minutos de la ciudad en una propiedad extensa que había estado en la familia Rosales durante generaciones. ¿Por qué la madre de Cristi los llamaría a ellos en lugar de a él? Marcó el número de la madre de Cristi, Dorina Pérez. Ella contestó al tercer timbrazo, sonando aturdida. «¿Alejandro? ¿Qué pasa?». «Dorina, ¿qué pasó?». «Janet dijo que tuviste una emergencia familiar». «¿Emergencia familiar?». «No, todo está bien. Las niñas están dormidas en la habitación de Cristi». «¿Necesitas hablar con Lucía?».
La sangre de Alejandro se heló. Sí, por favor. Un minuto después, la voz soñolienta de Lucía se escuchó. Papi. Hola, cariño. Solo comprobando. ¿Te diviertes? Ajá. Vimos una película e hicimos palomitas. La habitación de Christy tiene estrellas que brillan en la oscuridad. Alejandro forzó su voz para mantener la calma. Eso es maravilloso. Te quiero. Nos vemos mañana. Colgó e inmediatamente llamó al número de Germán. Sonó 6 veces antes de ir al buzón de voz. Intentó de nuevo. Mismo resultado. Luego llamó al teléfono de Janet. También buzón de voz. Habían mentido. Afirmaron tener a su hija cuando ella estaba segura en otro lugar. ¿Pero por qué? Alejandro condujo hacia la propiedad de Germán. Su mente corría a través de las posibilidades. Esto no era solo Germán siendo dominante. Esto era algo más. Algo deliberado. Llamó a Felipe. Alex, son casi las 11. ¿Qué pasa? Alejandro explicó rápidamente. Felipe guardó silencio por un momento, luego dijo, eso es intento de interferencia en la custodia como mínimo. Si realmente se la hubieran llevado sería secuestro, pero ¿por qué fingirlo? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Ten cuidado. Documenta todo. Graba la conversación si puedes. Alejandro se detuvo frente al portón de Germán. La propiedad estaba oscura excepto por las luces en la casa principal. Presionó el botón del intercomunicador repetidamente hasta que la voz de Germán crujió. Alejandro, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar ahora. Una larga pausa. Es tarde. Abre el portón, Germán, o llamo a la policía. El portón se abrió con un zumbido. Alejandro condujo por el camino sinuoso. Sus faros barrían jardines cuidados y un granero convertido que Germán usaba como taller. La casa principal era una mansión de estilo colonial tipo hacienda que siempre le había parecido fría a Alejandro, incluso cuando Carolina estaba viva. Germán estaba de pie en el porche delantero con un suéter y pantalones de vestir a pesar de la hora. Su expresión era cuidadosamente neutral. Esto es bastante dramático. Me dijiste que tenías a Lucía. ¿Qué? No dije tal cosa. Janet debe haberse confundido. Ella dijo que recogiste a Lucía de la casa de Christy debido a una emergencia. Eso fue una mentira. ¿Qué? Germán bajó los escalones del porche lentamente. Quizás deberías preguntarte por qué estás tan paranoico, Alejandro. El duelo afecta a las personas de manera diferente. Algunos se vuelven inestables. Responde a la pregunta. ¿O qué? La voz de Germán se agudizó. ¿Harás una escena? Janet malinterpretó la situación. Nada más. Pero ya que estás aquí, deberíamos discutir qué es lo mejor para Lucía. Ella está conmigo. Eso es lo mejor. ¿Lo es? Pareces agotado. Has perdido peso. ¿Cuántas noches te quedas despierto atormentado por la muerte de Carolina? ¿Crees que Lucía no se da cuenta? Alejandro dio un paso más cerca. Aléjate de mi hija. Germán, detén las llamadas al DIF. Detén la manipulación. Esto termina ahora. ¿De verdad? Germán sonrió. Y había algo reptiliano en la expresión. Carolina era mi hija, Alejandro, mi única hija. Cuando se casó contigo en contra de mi consejo, lo acepté. Pero ella se ha ido ahora. Y Lucía es todo lo que me queda de ella. No vas a alejar a mi nieta de mí. Nunca he alejado a Lucía de ti. La ves todos los meses. Pero estás tratando de quitármela, y no dejaré que eso suceda. Germán lo miró en silencio, luego se volvió hacia la casa. Esta conversación es inútil. Vete a casa, Alejandro. Duerme un poco. Lo necesitas. Alejandro condujo de regreso a la ciudad, con las manos apretadas en el volante. Cuando llegó a casa, se sentó en su coche durante 10 minutos, tratando de calmar la rabia que hervía en su pecho. Germán estaba escalando la situación.
La llamada falsa había sido una prueba, viendo si Alejandro entraría en pánico, midiendo sus reacciones. ¿Pero con qué fin? A la mañana siguiente, Alejandro recogió a Lucía de la casa de Christie. Ella parloteaba alegremente sobre la pijamada, y Alejandro escuchaba, forzándose a estar presente en lugar de pensar en el comportamiento de Germán. Pasaron el domingo juntos haciendo hot cakes e yendo al parque, creando el tipo de momentos normales que se habían vuelto preciosos. El lunes, el turno de Alejandro comenzó a las 7 de la mañana. Dejó a Lucía en la escuela y se dirigió al Hospital General Regional. Urgencias estaba ocupado como siempre. 2 víctimas de accidentes automovilísticos, un trabajador de la construcción con un dedo amputado, un adolescente con apendicitis. Alejandro se movía a través de sus tareas con eficiencia practicada, colocando vías intravenosas, monitoreando signos vitales, coordinando con los médicos. Durante su descanso para el almuerzo, se reunió con Felipe en una cafetería cerca del hospital. Felipe había traído archivos. Hice algunas investigaciones sobre Germán Rosales. Sus antecedentes son interesantes. ¿En qué sentido? Hizo su dinero en el desarrollo de bienes raíces comerciales. Construyó centros comerciales y complejos de oficinas en los años 80 y 90. Vendió la mayoría de sus propiedades hace 5 años por una ganancia sustancial. Pero aquí está la parte interesante. Hubo varias demandas a lo largo de los años. Inquilinos reclamando condiciones inseguras. Contratistas alegando que retuvo el pago. Resolvió la mayoría de ellos fuera de los tribunales. Entonces, es un hombre de negocios despiadado. No es sorprendente. Hay más. Hablé con un investigador privado. Lo sé. La primera esposa de Germán, la madre de Carolina, murió cuando Carolina tenía 10 años. Incendio en la casa declarado accidental, pero hubo preguntas. El seguro pagó una gran póliza. Alejandro dejó su sándwich. ¿Estás diciendo que Germán mató a su primera esposa? Estoy diciendo que hubo preguntas que nunca fueron respondidas completamente. Y Germán se volvió a casar en un año. Janet Quiroga, ¿quién había sido su secretaria? Ella tenía 25 años. Él tenía 48. ¿A dónde quieres llegar con esto? Felipe se inclinó hacia adelante. La muerte de Carolina fue dictaminada como un aneurisma cerebral. Causas naturales. Pero los aneurismas cerebrales pueden ser causados por ciertas drogas, por trauma, por muchas cosas que no son naturales. ¿Hicieron un examen toxicológico completo? Postmortem estándar. Todo salió normal. Los exámenes estándar no detectan todo. Hay sustancias que se metabolizan rápidamente que no aparecen a menos que las estés buscando específicamente. Felipe hizo una pausa. No estoy diciendo que Germán mató a Carolina, pero su patrón es preocupante. Esposas muertas, pagos de seguros, problemas de control. Alejandro se sintió enfermo. Si tienes razón, si hay siquiera una posibilidad de que tengas razón, entonces Lucía está en peligro. Sí. Por eso necesitas ser muy cuidadoso. Documenta todo. Mantén a Lucía cerca y considera solicitar una orden de restricción. La tarde pasó borrosa. Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras de Felipe. Esa noche, después de que Lucía estuviera dormida, se sentó frente a su laptop y buscó información sobre Germán. Encontró artículos sobre el éxito empresarial de Germán, fotos de galas benéficas, menciones en páginas de sociedad. Nada que sugiriera oscuridad bajo la superficie. Pero Alejandro había aprendido a confiar en sus instintos. Algo estaba mal con Germán Rosales. Algo siempre había estado mal, pero Carolina nunca lo había visto. Ella había amado a su padre a pesar de su naturaleza controladora, a pesar de las formas sutiles en que él había tratado de manejar su vida. Pasaron 3 semanas. Germán llamó 2 veces, dejando mensajes de voz que Alejandro no contestó. Lucía tuvo algunas pesadillas, lo cual su terapeuta dijo que era normal para su edad y situación. Alejandro comenzó a llevar un diario detallado de todo lo relacionado con Germán. Cada contacto, cada ocurrencia extraña. Entonces, un viernes por la tarde, la escuela de Lucía llamó. Señor Ríos, soy el director Agustín Rosas.
Quería informarle que el abuelo de Lucía la recogió de la escuela hoy. El mundo de Alejandro se inclinó. ¿Qué? Germán Rosales. Dijo que usted lo había arreglado porque estaba trabajando hasta tarde. Tenía identificación adecuada y figuraba como contacto de emergencia. Nunca autoricé eso. ¿A dónde fueron? No lo sé. Esto fue hace 2 horas. Llamo porque quería confirmar. Alejandro colgó y marcó el número de Germán. Directo al buzón de voz. El teléfono de Janet. Igual. Llamó al celular de Lucía, el modelo básico que le había comprado para emergencias. Sonó 4 veces. Luego la voz de Lucía, pequeña y asustada. Papi. Lucía, ¿dónde estás? En casa del abuelo Germán. Dijo que le pediste que me recogiera, pero papi, no quiero estar aquí. El abuelo está actuando raro. ¿Raro cómo? No me deja salir. Cerró las puertas y Janet me dio una medicina que me hizo sentir con sueño, pero no quería tomarla. Papi, por favor ven a buscarme. Voy ahora mismo, cariño. Quédate al teléfono conmigo. No puedo. El abuelo viene. Papi, date prisa. La línea se cortó. Alejandro ya estaba en su coche saliendo del estacionamiento del hospital. Llamó al 911 mientras conducía. Mi hija ha sido sustraída por su abuelo sin permiso. Me acaba de llamar desde su domicilio y dijo que la ha encerrado dentro. El operador tomó la información. Se están enviando unidades a esa ubicación ahora. Señor, ¿va usted allí? Sí, señor. Necesito aconsejarle que espere a la policía. Mi hija está en peligro. No voy a esperar. Alejandro condujo más rápido que nunca, esquivando el tráfico de la tarde, su mente enfocada en un solo imperativo. Llegar a Lucía. El viaje a la propiedad de Germán normalmente tomaba 40 minutos. Lo hizo en 25. Las patrullas ya estaban en el portón, con las torretas encendidas. Alejandro se estacionó y corrió hacia los oficiales. 2 de ellos, jóvenes, pareciendo inseguros. Esa es mi hija ahí dentro. Su abuelo la sacó de la escuela sin permiso. Un oficial, con su placa leyendo Bravo, levantó una mano. Hemos estado tratando de hacer contacto, pero nadie responde al intercomunicador ni al teléfono. Estamos esperando refuerzos para hacer una entrada forzada. Mi hija me llamó. Está asustada. Dijo que le dieron medicina. Necesitamos entrar ahí ahora. El otro oficial llamado Mejía habló por su radio solicitando apoyo inmediato y posiblemente una ambulancia. En espera. Alejandro caminaba de un lado a otro, cada segundo sintiéndose como una hora. Entonces sonó su teléfono. Lucía devolviendo la llamada. Respondió inmediatamente. Lucía. Papi. Su voz era pastosa ahora. ¿Pesada? Estoy tan cansada. Me duelen las piernas. Me duelen mucho. ¿Qué pasa con tus piernas? No lo sé. Me dieron una inyección en las piernas. En las 2 piernas. ¿Arde, papi? Arde mucho. Agua helada inundó las venas de Alejandro. ¿Dónde estás en la casa? ¿Arriba? La habitación de invitados. Me estoy escondiendo debajo de la cama. El abuelo está enojado. Me está buscando, dijo. Su voz bajó a un susurro. Dijo que voy a vivir con él para siempre ahora. Que ya no puedes cuidarme. Escúchame, Lucía. Estoy afuera ahora mismo con la policía. Vamos a buscarte. Quédate escondida y en silencio. ¿Puedes hacer eso? Tengo miedo. Lo sé, cariño. Sé valiente por mí. Ya voy. La línea se cortó de nuevo. Alejandro se volvió hacia el oficial Bravo. Mi hija se esconde arriba. Dice que le dieron inyecciones en las piernas y tiene dolor. Esto es una emergencia médica. Necesitamos entrar ahí ahora. Bravo intercambió miradas con Mejía, luego asintió. Vamos a entrar. Se acercaron al portón.
Bravo habló por el intercomunicador de nuevo. Germán Rosales, esta es la policía. Abra el portón y salga con las manos visibles. Esta es su última advertencia. Silencio. El oficial Mejía intentó el portón manualmente. Estaba cerrado electrónicamente. Bravo corrió de regreso a su patrulla y regresó con unas cizallas. Juntos, cortaron la cadena, liberando el mecanismo manual. El portón se abrió. Alejandro corrió adelante. Los oficiales le gritaban que esperara. Llegó a la puerta principal y golpeó en ella. Germán, abre esta puerta. Lucía, estoy aquí. Podía escuchar movimiento. Pasos. Luego la voz de Germán a través de la puerta. No tienes derecho a estar aquí. Esto es propiedad privada. Abre esta puerta o la derribaré. Estás invadiendo. Llamaré a mi abogado. El oficial Bravo llegó al lado de Alejandro. Señor Rosales, abra la puerta inmediatamente o forzaremos la entrada. ¿Bajo qué motivos? Posible puesta en peligro de un menor y sustracción de menores. Abra la puerta. Un largo silencio. Luego el sonido de cerraduras girando. La puerta se abrió lentamente. Germán estaba allí perfectamente compuesto, usando el mismo tipo de suéter que tenía durante su última confrontación. Oficiales, esto es un malentendido. Mi nieta está aquí de visita. Alejandro lo empujó. Lucía. Germán agarró su brazo sorprendentemente fuerte. No puedes simplemente irrumpir en mi casa. Alejandro se soltó y se dirigió a las escaleras. Detrás de él, escuchó al oficial Bravo decirle a Germán que se apartara. Alejandro subió las escaleras de dos en dos, gritando el nombre de Lucía. La habitación de invitados estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada. Alejandro entró de golpe. La habitación estaba decorada en pasteles suaves con una cama con dosel y estantes de juguetes que parecían tener décadas de antigüedad. La habitación de la infancia de Carolina preservada como un santuario. Lucía, un pequeño sonido desde debajo de la cama. Alejandro cayó de rodillas y miró debajo. Lucía estaba acurrucada en las sombras, su cara pálida y manchada de lágrimas. Ven aquí, mi amor. Te tengo. Ella se arrastró hacia sus brazos. Y fue entonces cuando Alejandro vio sus piernas. Ambas pantorrillas estaban rojas e hinchadas con sitios de inyección visibles en cada una. La piel alrededor de los pinchazos estaba inflamada, mostrando ya signos de reacción severa. Algo dentro de Alejandro se rompió. No el control cuidadoso que mantuvo desde la muerte de Carolina. No la calma medida que usaba en el trabajo. Algo más profundo, más primitivo. Levantó a Lucía suavemente. Ella gimió de dolor mientras él movía sus piernas. Papá está aquí ahora, susurró. Estás a salvo. El oficial Bravo apareció en la puerta, observando la escena. Su expresión se endureció. Necesitamos una ambulancia ahora. Alejandro llevó a Lucía escaleras abajo. Germán y Janet estaban en el vestíbulo. Janet retorciéndose las manos. Germán de pie con los brazos cruzados. Cuando Germán vio las piernas de Lucía, algo parpadeó en su rostro. No preocupación, molestia. ¿Qué le inyectaste? La voz de Alejandro era mortalmente tranquila. No sé de qué estás hablando. Alejandro se movió hacia él, pero el oficial Mejía se interpuso entre ellos. Señor, necesita retroceder. Déjenos manejar esto. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos examinaron a Lucía, sus expresiones volviéndose sombrías. Estos sitios de inyección están seriamente inflamados. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente para tratamiento y análisis de sangre. Alejandro viajó en la ambulancia con Lucía, sosteniendo su mano mientras los paramédicos comenzaban una vía intravenosa y administraban antihistamínicos para la hinchazón. En el Hospital General Regional, su propio hospital, Alejandro observó cómo el equipo de urgencias se hacía cargo. Extrajeron sangre, tomaron fotografías de las lesiones, consultaron con el toxicólogo. El doctor Virgilio Jorge, el médico tratante que había trabajado con Alejandro durante 2 años, lo llevó aparte.
Alex, los sitios de inyección muestran características de una sustancia irritante. Estamos realizando una toxicología completa, pero esto no fue un medicamento normal. Alguien deliberadamente le inyectó algo dañino. ¿Qué tan dañino? Demasiado pronto para decirlo. La inflamación es severa y está mostrando signos de reacción sistémica. La estamos tratando agresivamente, pero necesito que me digas todo lo que sabes. Alejandro explicó sobre Germán. Sobre la recogida no autorizada de la escuela, sobre las llamadas de Lucía. El doctor Jorge escuchó, su expresión oscureciéndose. Esto es una agresión criminal a un niño. Alex, estoy obligado a reportar esto al Ministerio Público. Quiero todo documentado. Cada prueba, cada foto, cada hallazgo. Lo que sea que Germán le haya hecho, necesito pruebas. Durante las siguientes 3 horas, Alejandro se sentó junto a la cama de Lucía mientras ella dormía. Los medicamentos y su terrible experiencia la dejaron exhausta. La policía ministerial llegó para tomar una declaración. El DIF envió a una trabajadora social. Germán y Janet habían sido llevados a la fiscalía para interrogarlos. Felipe llegó a las 2 de la mañana, desaliñado, pero alerta. Me enteré. ¿Cómo está ella? Todavía están haciendo pruebas. Alguien le inyectó algo cáustico. Deliberadamente lastimó a mi niña. Felipe se sentó a su lado. Germán y Janet contrataron abogados inmediatamente. Están afirmando que Lucía tiene una condición médica que requería tratamiento de emergencia que estaban tratando de ayudar. Eso es. Lo sé, pero significa que esto va a ser complicado. Necesitamos ser inteligentes al respecto. Alex, Germán tiene dinero y conexiones. Si queremos que pague por lo que hizo, necesitamos construir un caso blindado. Alejandro miró a su hija, a su pequeña forma en la cama del hospital, a la vía intravenosa en su brazo y los vendajes en sus piernas. Pensó en Carolina, en la primera esposa de Germán, en el patrón que Felipe había descubierto. Y algo cristalizó en su mente, una comprensión fría y clara. Germán Rosales era un depredador que usaba el sistema, que se escondía detrás de la respetabilidad mientras destruía vidas. El sistema legal podría no ser suficiente para detenerlo. Podría no ser suficiente para asegurar que nunca lastimara a nadie de nuevo. Alejandro necesitaría ser más inteligente, más estratégico. Necesitaría entender exactamente lo que Germán había hecho y por qué. Y luego necesitaría asegurarse de que Germán Rosales pagara por cada pedazo de daño que causó. No con ira, no con violencia, sino con la misma precisión calculada que el propio Germán usaba. Felipe, dijo Alejandro en voz baja. Necesito que me ayudes a investigar a Germán. Todo sobre él, sus finanzas, su pasado, sus conexiones. Necesito saber quién es realmente Germán Rosales. Felipe estudió la cara de su amigo. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando asegurarme de que mi hija esté a salvo permanentemente. Los resultados de toxicología llegaron a la mañana siguiente. El doctor Jorge entregó la noticia personalmente. Alex, la sustancia inyectada en las piernas de Lucía era una combinación de cloruro de potasio y capsaicina. Esencialmente, un extracto concentrado de chiles picantes mezclado con un medicamento cardíaco. En pequeñas dosis para un adulto, podría causar dolor extremo e inflamación. En las dosis que Germán usó en una niña de su tamaño, podría haber causado complicaciones cardíacas o daño nervioso permanente. Ella tiene suerte. Un poco más y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Alejandro absorbió esta información, su entrenamiento médico permitiéndole entender las implicaciones completas. Germán no solo había lastimado a Lucía. Había usado una sustancia que podría haberla matado, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. La mezcla era demasiado precisa para ser accidental. ¿Se recuperará completamente? Creemos que sí. La inflamación está respondiendo al tratamiento, pero necesitará un monitoreo cuidadoso y posiblemente algo de fisioterapia y definitivamente terapia psicológica continua. Este tipo de trauma. El doctor Jorge calló. Entendido. ¿Puedo llevarla a casa mañana? Probablemente. Queremos mantenerla una noche más para observación. Cuando Lucía despertó, Alejandro estaba allí.
Sus piernas aún estaban vendadas, pero la hinchazón había disminuido. Ella lo miró con ojos que parecían más viejos de lo que tenían hace 2 días. Papi, ¿por qué me lastimó el abuelo? Alejandro eligió sus palabras cuidadosamente. A veces la gente hace cosas malas. No sé por qué hizo esto, pero no importa. Lo que importa es que estás a salvo ahora, y nunca voy a dejar que se acerque a ti de nuevo. ¿Va a ir a la cárcel? Voy a asegurarme de que nunca pueda lastimarte de nuevo. ¿Lo prometo? Lucía alcanzó su mano. Pensé que me quería. Lo sé, cariño. Lo siento mucho. Durante los siguientes días, las piezas comenzaron a caer en su lugar. Los agentes de investigación entrevistaron a Germán y Janet repetidamente. Las jeringas usadas en Lucía fueron encontradas en el taller de Germán junto con notas detalladas sobre horarios de dosificación y protocolos de modificación de comportamiento. Felipe fue a la casa de Alejandro 3 días después de que Lucía fuera dada de alta del hospital. Ella estaba durmiendo la siesta en su habitación, exhausta por la fisioterapia. Felipe extendió documentos sobre la mesa de la cocina. He estado indagando y es peor de lo que pensábamos. Germán ha estado planeando esto durante meses, tal vez más. Felipe sacó un archivo. Estos son registros médicos que obtuve legalmente. Después de que Carolina murió, Germán llevó a Lucía a varios médicos diferentes alegando que tenía problemas de comportamiento. Estaba construyendo un caso de que ella necesitaba intervención. ¿Qué tipo de intervención? Institucionalización. Estaba tratando de establecer un patrón que apoyara una afirmación de que eras un padre no apto y que Lucía necesitaba atención especializada. ¿Atención que él proporcionaría? Por supuesto. Alejandro sintió que sus manos se apretaban. Iba a hacer que la internaran. No exactamente. Hay una instalación privada en el extranjero, en Arizona, con la que Germán tiene conexiones. Muy cara, muy discreta. Las familias envían niños problemáticos allí para rehabilitación. Lo investigué. El lugar ha tenido múltiples acusaciones de abuso, pero siguen siendo enterradas. Y Germán iba a enviar a Lucía allí. Esa es mi teoría. Las inyecciones eran parte de establecer una crisis médica. Iba a alegar que ella necesitaba tratamiento intensivo inmediato, obtener una orden judicial y enviarla antes de que pudieras detenerlo. A partir de ahí, trabajaría en quitarte la patria potestad. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pequeño patio trasero donde el columpio de Lucía estaba inactivo. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a estos extremos? Control, obsesión, tal vez culpa por la muerte de Carolina, retorcida en algo enfermo. O tal vez es solo un psicópata que no puede soportar perder. Felipe hizo una pausa. Hay más. Encontré registros financieros. Germán ha estado liquidando activos, vendiendo propiedades, transfiriendo dinero a paraísos fiscales. Se está preparando para huir. ¿Huir a dónde? Probablemente a algún lugar sin tratados de extradición. Sabe que los cargos en su contra son graves. Abuso infantil, intento de secuestro, lesiones. Está mirando tiempo en prisión. Alejandro se volvió hacia Felipe. ¿Cuánto tiempo tenemos? Su audiencia de control es mañana. Probablemente saldrá bajo fianza. No tiene antecedentes penales, raíces profundas en la comunidad y un abogado caro. Una vez que esté fuera, podría desaparecer en días. Entonces necesitamos movernos más rápido. Alex, ¿qué estás pensando exactamente? Alejandro se sentó de nuevo en la mesa mirando los documentos que Felipe había compilado. Germán usa el sistema. Manipula registros, encuentra lagunas, se esconde detrás de la respetabilidad. No podemos vencerlo jugando el mismo juego. Necesitamos cambiar las reglas. Soy tu abogado y tu amigo. Así que necesito decir esto con cuidado. Lo que sea que estés planeando, debe ser legal. Por supuesto. Alejandro se encontró con la mirada de Felipe. Pero legal no significa justo. Y voy a asegurarme de que Germán Rosales obtenga exactamente lo que se merece. La audiencia fue como se predijo.
El juez fijó una garantía económica de 10 millones de pesos y Germán fue liberado con medidas cautelares. Sin contacto con Lucía, entrega del pasaporte, brazalete electrónico. Regresó a su propiedad, aparentemente despreocupado, confiado en que sus abogados manejarían todo. Pero Alejandro había estado ocupado. Había pasado los 3 días antes de la audiencia haciendo llamadas, usando conexiones de sus años como enfermero, contactando a personas que le debían favores o que compartían su sentido de la justicia. Una de esas personas era Ramiro Bravo, el oficial de policía que había respondido a la llamada en la propiedad de Germán. La hermana de Bravo había sido una paciente que Alejandro salvó durante un evento cardíaco hace 2 años. Cuando Alejandro llamó y explicó lo que necesitaba, Bravo había estado callado por un largo momento. Luego dijo, veré qué puedo hacer. Lo que Bravo hizo fue proporcionar a Alejandro algo valioso. Acceso a la evidencia recolectada de la propiedad de Germán, legalmente obtenida, debidamente documentada, pero ahora también disponible para que Alejandro la revisara en detalle. Alejandro pasó horas revisando las notas y archivos de Germán. El detalle era asombroso. Germán había documentado años de planificación, remontándose a antes de la muerte de Carolina. Había investigado medicamentos que podrían causar síntomas similares a enfermedades mentales. Había investigado leyes de custodia. Incluso había compilado perfiles psicológicos de jueces conocidos por favorecer los derechos de los abuelos. Pero más que eso, Alejandro encontró algo más. Evidencia de las otras actividades de Germán. El taller en su propiedad no era solo para carpintería. Era un laboratorio donde Germán había estado fabricando sustancias para vender en el mercado negro. Péptidos, hormonas, drogas de diseño que no podían rastrearse fácilmente. Germán Rosales no era solo un asesino y abusador de niños. Era una empresa criminal en sí mismo, escondiéndose detrás de la fachada de un hombre de negocios respetable. Y Alejandro sabía exactamente cómo usar esa información. Contactó a otro contacto, Tomás Mejía, un exparamédico que ahora trabajaba como investigador privado. Mejía tenía contactos en la FGR. En una semana, Alejandro había conectado los puntos entre la operación de Germán y varias investigaciones en curso sobre tráfico farmacéutico ilegal. La COFEPRIS y la FGR habían estado investigando redes de laboratorios clandestinos. Germán había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. La evidencia de su taller, combinada con el análisis de Alejandro de los químicos usados en Lucía, creó un rastro que las autoridades federales podían seguir. Pero Alejandro quería más que Germán yendo a prisión. Quería que Germán entendiera lo que se sentía al perder todo, estar indefenso, estar a merced de otra persona. Así que comenzó la fase 2 de su plan. La esposa de Germán, Janet, había sido acusada como cómplice. Su abogado ya se había acercado al Ministerio Público buscando un criterio de oportunidad. Janet no era como Germán. Ella era débil, fácilmente manipulable, aterrorizada por las consecuencias. Alejandro hizo que Felipe organizara una reunión con el abogado de Janet. El mensaje era simple. Alejandro apoyaría una sentencia reducida para Janet si ella testificaba contra Germán y proporcionaba toda la información sobre sus actividades ilegales. Janet se quebró en 48 horas. Le contó a los investigadores todo sobre la fabricación de drogas de Germán, sobre sus cuentas en el extranjero, sobre los años de abuso emocional que había soportado, sobre cómo Germán había matado a su primera esposa. No en el incendio como todos creían, sino con veneno meses antes. Luego escenificó el incendio para cubrir sus huellas. Y reveló el plan final de Germán. Había estado envenenando lentamente a Carolina durante años, debilitando sus vasos sanguíneos hasta que el aneurisma fue inevitable. Lo había hecho porque Carolina había descubierto su negocio ilegal y amenazó con denunciarlo. Germán había matado a su propia hija en lugar de arriesgarse a ser expuesto. Cuando Alejandro escuchó esto, sentado en la oficina de Felipe mientras el abogado explicaba lo que Janet había revelado, sintió que algo cambiaba dentro de él. Los últimos vestigios de misericordia, los últimos pensamientos de dejar que el sistema manejara todo. Germán Rosales había asesinado a Carolina, había robado a la madre de Lucía, había intentado robar a la propia Lucía, y ahora Alejandro iba a quitarle todo a Germán tal como Germán le había quitado todo a él. Los cargos federales llegaron primero. Agentes de la FGR allanaron la propiedad de Germán,
asegurando equipos, archivos y suficientes sustancias ilegales para acusarlo de delitos contra la salud en su modalidad de producción. La evidencia era abrumadora. Los abogados de Germán no podían negociar esto. Pero Alejandro no había terminado. Sabía que Germán tenía activos ocultos en todo el mundo, recursos que podía usar para huir o defenderse. Así que Alejandro hizo algo que Germán nunca esperaría. Fue a ver a Daniel Villalobos. Daniel Villalobos era el socio comercial de Germán de hace décadas, el hombre que había ayudado a Germán a construir su imperio inmobiliario. Tuvieron una pelea hace 15 años por dinero, y Daniel había estado amargado desde entonces. Alejandro lo encontró viviendo en un departamento modesto en la ciudad. Su fortuna perdida en malas inversiones después de dejar la compañía de Germán. ¿Por qué debería ayudarte?, preguntó Daniel cuando Alejandro explicó lo que quería. Porque Germán destruyó tu vida. ¿Por qué va a pagar por lo que hizo? Y porque puedo asegurarme de que seas compensado por tu cooperación. Daniel estudió a Alejandro por un largo momento. ¿Qué quieres saber? Todo. Cada trato sucio. Cada activo oculto. Cada persona a la que Germán estafó. Quiero desmantelar todo su imperio. Daniel sonrió. Y no fue agradable. Esto va a tomar un tiempo. Durante el mes siguiente, mientras Germán estaba en prisión preventiva oficiosa debido a la gravedad de los cargos federales, Alejandro desmanteló sistemáticamente la vida de Germán. Con la ayuda de Daniel y la experiencia legal de Felipe, presentaron demandas civiles en nombre de docenas de víctimas de Germán, personas a las que había engañado, amenazado o abusado a lo largo de los años. Expusieron sus cuentas en el extranjero al SAT, desencadenando auditorías y embargos. Contactaron a periodistas, proporcionando información cuidadosamente seleccionada que pintaba a Germán como exactamente lo que era, un monstruo escondido a plena vista. Los abogados de Germán intentaron contraatacar, pero estaban abrumados. Cada día traía nuevos cargos, nuevas revelaciones, nuevas víctimas dando un paso al frente. El hombre que había sido un pilar de la comunidad se convirtió en un paria. Pero el movimiento más devastador de Alejandro fue personal. Se puso en contacto con los parientes de Carolina por parte de su madre. Personas a las que Germán había aislado de Carolina hace años. Nunca habían sabido la verdad sobre la muerte de la madre de Carolina, sobre las sospechas que nunca se investigaron. Alejandro les proporcionó el testimonio de Janet, con evidencia de la investigación original, con registros médicos que mostraban un patrón. Presentaron una denuncia, no por dinero. La mayoría de los activos de Germán estaban congelados de todos modos, sino por justicia, por la memoria de Carolina. El juicio por los cargos de Germán contra Lucía fue el primero. Alejandro testificó, describiendo la noche en que había encontrado a su hija escondida debajo de la cama, herida y aterrorizada. Lucía no tuvo que testificar. Sus registros médicos y las propias notas de Germán fueron suficientes. El juez dictó sentencia, culpable de todos los cargos. El juicio federal fue el siguiente con el testimonio de Janet y la evidencia física. Fue una conclusión inevitable. Germán fue condenado por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Finalmente, el caso de la madre de Carolina. La evidencia de que Germán había asesinado a su primera esposa llevó a la reapertura de ese caso. Con técnicas forenses modernas y el testimonio de Janet, los fiscales pudieron probar que Germán había envenenado a su primera esposa con el tiempo, luego provocó el incendio para destruir la evidencia. En cuanto a Carolina, probar el asesinato fue más difícil, la evidencia era circunstancial, pero el caso civil tuvo éxito. El juez encontró a Germán responsable de la muerte de Carolina. En total, Germán Rosales fue sentenciado a más de 60 años en un CFRSO, Centro Federal de Readaptación Social, sin posibilidad de libertad anticipada. Sus activos fueron incautados para pagar reparación del daño a sus víctimas. La gran propiedad donde había lastimado a Lucía fue vendida en subasta. Pero el acto final de venganza de Alejandro fue el más apropiado. Había estado en contacto con personas dentro del penal donde Germán cumpliría su sentencia. A través de los contactos de Felipe, Alejandro se aseguró de que los otros reclusos supieran exactamente lo que Germán había hecho, supieran que había lastimado a una niña, supieran que había asesinado mujeres. En las jerarquías de la prisión, aquellos que lastimaban a los niños ocupaban el escalón más bajo.
Eran objetivos. Eran despreciados. Germán Rosales pasaría el resto de su vida con miedo, mirando por encima del hombro, sin saber nunca cuándo podría llegar la violencia. Estaría aislado, impotente, a merced de personas que no tenían piedad para dar. Todo lo que Germán había valorado, su poder, su control, su libertad, su reputación, se había ido. Moriría en una jaula, odiado y solo. 6 meses después de la sentencia de Germán, Alejandro se sentó en su patio trasero viendo a Lucía jugar en su columpio. Sus piernas habían sanado completamente, aunque todavía tenía pesadillas ocasionalmente. Pero ahora se reía, su resistencia una fuente constante de asombro para Alejandro. Felipe se unió a él, pasándole una cerveza. ¿Cómo estás? Mejor. El terapeuta de Lucía dice que está haciendo un progreso excelente. ¿Y tú? Alejandro consideró la pregunta. Destruyó a Germán Rosales total y completamente. Había usado cada herramienta a su disposición, cada conexión, cada pieza de influencia. Había sido calculador y frío y absolutamente enfocado y no sentía culpa, ni arrepentimiento. Estoy en paz, dijo Alejandro finalmente. Germán lastimó a mi hija. Mató a mi esposa. Se merecía todo lo que le pasó. El sistema de justicia funcionó. El sistema de justicia hizo su trabajo. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba para hacer ese trabajo. Alejandro tomó un trago de su cerveza. Germán pensó que podía usar el sistema para destruirme y llevarse a Lucía. En cambio, lo usé para destruirlo a él. Felipe asintió lentamente. Sabes, cuando esto comenzó, estaba preocupado de que pudieras hacer algo imprudente. Algo que te lastimara a ti y a Lucía a largo plazo. Lo pensé. En esas primeras horas después de que encontré a Lucía herida, quería matar a Germán con mis propias manos. Pero eso habría significado dejar a Lucía sin padre. Así que elegí un camino diferente, un camino más efectivo. Sí. Se sentaron en silencio por un rato viendo jugar a Lucía. Finalmente, Felipe dijo, el abogado de Germán presentó un amparo. No irá a ninguna parte. La evidencia es demasiado fuerte, pero lo está intentando. Déjalo intentar. Ya ha perdido todo lo que importa. Su propiedad se vendió la semana pasada. El comprador planea convertirla en un centro de atención a víctimas infantiles. Alejandro sonrió ante la ironía. Perfecto. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras a través del patio. Lucía corrió hacia Alejandro. Papi, ¿podemos cenar pizza? Claro, cariño. Lo que quieras. Ella lo abrazó y Alejandro la sostuvo cerca, respirando el aroma de su champú, sintiendo la calidez sólida de su pequeño cuerpo, viva, segura, suya. Germán había tratado de quitar esto, había tratado de romperlos a ambos. Había fallado. Y Alejandro se había asegurado de que nunca amenazaría a nadie de nuevo. Esa noche, después de que Lucía estuviera dormida, Alejandro se sentó en la mesa de su cocina con una taza de café. Pensó en el viaje de los últimos 6 meses, el miedo, la investigación, la destrucción sistemática de la vida de Germán Rosales. Pensó en Carolina, en los años que habían tenido juntos, en la forma en que ella había amado a Germán a pesar de sus defectos, sin ver nunca al monstruo debajo. Lo tengo, susurró Alejandro a su memoria. Ya no puede lastimar a nadie. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Felipe. Me acaban de informar. Germán fue atacado en el penal hoy. Lesiones graves. Está en la enfermería. Alejandro miró el mensaje. No había arreglado directamente ninguna violencia contra Germán, pero se había asegurado de que las personas adecuadas supieran lo que Germán había hecho. Había plantado semillas y dejado que la naturaleza siguiera su curso. Borró el mensaje de texto y terminó su café. En la enfermería del Penal Federal, Germán Rosales yacía en una cama. Sus costillas rotas, su cara hinchada, su cuerpo roto. Los médicos dijeron que viviría, que sanaría lo suficiente para regresar a la población general eventualmente, donde sucedería una y otra vez por el resto de su vida. Germán miró al techo, entendiendo finalmente lo que Alejandro había hecho. Alejandro lo había vencido, no con violencia o venganza cruda,
sino con inteligencia y paciencia y una comprensión de cómo destruir verdaderamente a alguien. Germán había perdido todo. Su libertad, su riqueza, su reputación, su seguridad, y nunca recuperaría nada de eso. En su casa en la ciudad, Alejandro Ríos subió las escaleras para ver a su hija una última vez antes de acostarse. Lucía dormía pacíficamente, su luz de noche proyectando suaves sombras a través de su habitación. Sus piernas llevaban cicatrices tenues de las inyecciones, pero estaban sanando, al igual que su mente, al igual que su corazón. Alejandro la había protegido no solo en el momento en que había corrido a la propiedad de Germán, sino en los meses desde entonces cuando había asegurado cuidadosa y metódicamente que Germán Rosales nunca amenazaría a nadie de nuevo. Lo había hecho sin comprometerse, sin convertirse en un criminal, sin sacrificar la vida que estaba construyendo con Lucía. Había usado el sistema, usado la verdad, usado la propia maldad de Germán contra él. Y al hacerlo, Alejandro había demostrado algo importante. Que las buenas personas no tenían que estar indefensas. Que proteger a los seres queridos a veces significaba ser inteligente y decidido y absolutamente reacio a detenerse hasta que se hiciera justicia. Germán había apostado a que Alejandro sería débil, que el duelo y ser padre soltero lo harían vulnerable. Germán se había equivocado. Alejandro Ríos era más fuerte de lo que Germán jamás había imaginado. Lo suficientemente fuerte para luchar, lo suficientemente fuerte para ganar, lo suficientemente fuerte para destruir a un monstruo y seguir siendo el padre amoroso que Lucía necesitaba. Mientras Alejandro estaba en la puerta de su hija, viéndola dormir, sintió que los últimos rastros de ira se desvanecían. Se había acabado. Germán se había ido, encerrado para siempre, sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Lucía estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Alejandro apagó la luz del pasillo y fue a su propia habitación. Mañana sería un día normal, trabajo en el hospital, ir por ella a la escuela, cena juntos, tal vez una película. La rutina simple y preciosa de una vida reconstruida a partir de la tragedia. Una vida que Germán había tratado de destruir. Una vida que había sobrevivido y florecería mientras Germán se pudría en una jaula. La justicia, pensó Alejandro mientras se quedaba dormido, no siempre era rápida. Pero cuando se hacía bien, era completa. Y él lo había hecho bien. Las estaciones cambiaron. Lucía terminó el tercer grado con buenas calificaciones y nuevos amigos. Todavía veía a un terapeuta una vez a la semana, pero las pesadillas habían cesado. Las cicatrices en sus piernas se desvanecieron a finas líneas blancas que desaparecerían por completo con el tiempo. La vida de Alejandro encontró un nuevo ritmo. Empezó a correr, necesitando la salida física después de meses de guerra mental. Felipe siguió siendo su amigo más cercano, ahora ayudando a Alejandro con la planificación patrimonial y la seguridad financiera a largo plazo para Lucía. Nunca hablaban de Germán. No había necesidad. Ese capítulo estaba cerrado. Una mañana de sábado, un año después de la sentencia de Germán, Alejandro recibió una llamada telefónica de un número que no reconoció. Contestó con cautela. Señor Ríos, soy Simón Ortiz. Soy el director del centro de recuperación que se construyó en la propiedad de Rosales. Sí. Quería agradecerle. Su defensa de las víctimas de violencia familiar condujo a donaciones significativas para nuestras instalaciones. Estamos ayudando a niños que pasaron por situaciones similares a las de su hija. Ya hemos tenido 12 niños a través de nuestro programa con éxito. Alejandro sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba. Me alegro de que la propiedad se esté utilizando para algo bueno. ¿Consideraría visitarnos? A algunas de las familias les gustaría conocerlo. Se ha convertido en una especie de héroe para ellos. ¿Un héroe? Alejandro casi se rió. No se sentía como un héroe. Se sentía como un padre que había hecho lo necesario para proteger a su hijo. Pero si sus acciones habían ayudado a otros, si la caída de Germán había creado algo positivo, entonces tal vez había significado en el sufrimiento. Lo pensaré, dijo Alejandro. Después de colgar, encontró a Lucía en el patio trasero dibujando con gis en el piso. Había dibujado una familia, 2 figuras de palitos, una alta, una pequeña, tomadas de la mano. Sobre ellas, había dibujado un sol amarillo y un arco iris. Eso es hermoso,
cariño. Lucía lo miró y sonrió. ¿Somos nosotros, papi? ¿Somos felices? Sí, dijo Alejandro, arrodillándose a su lado. Lo somos. Y lo eran. A pesar de todo, debido a todo, habían sobrevivido y habían emergido más fuertes. Germán Rosales había tratado de romperlos. En cambio, se había roto a sí mismo contra su resistencia. En su celda, Germán miraba las mismas 4 paredes que había estado mirando durante un año. Los sonidos del penal resonaban a su alrededor. Voces, pasos, el sonido metálico de rejas. Cada día era el mismo. Cada día seguiría siendo el mismo por el resto de su vida. Perdió todo persiguiendo el control que nunca tuvo realmente. Destruyó vidas en busca de poder, sin entender nunca que el verdadero poder provenía del amor, de la conexión, de construir en lugar de destruir. Alejandro Ríos le había enseñado esa lección. El enfermero tranquilo, el viudo afligido, el padre devoto, el hombre que Germán había descartado como débil y vulnerable, el hombre que lo destruyó por completo. Germán cerró los ojos, pero aún podía ver la cara de Lucía mientras se escondía debajo de esa cama. Aún podía recordar el momento en que se dio cuenta de que Alejandro no se detendría, no sería intimidado. No jugaría según las reglas que Germán pensaba que gobernaban el mundo. Al final, Germán Rosales había aprendido una verdad simple. Subestimar el amor de un padre por su hijo fue el último error que cometería. Y en algún lugar de la ciudad, en una casa modesta con un pequeño patio trasero, Alejandro Ríos arropó a su hija en la cama, le besó la frente y le dijo que la amaba. Ella estaba a salvo. Ella estaba sanando. Ella era su mundo entero. Y nada, nadie volvería a amenazar eso nunca más. Esa era la única victoria que importaba. La única venganza que valía la pena tener. No el sufrimiento de Germán en prisión, aunque eso traía una fría satisfacción. No la validación del sistema judicial, aunque eso había sido necesario. Ni siquiera el conocimiento de que otros niños estaban siendo ayudados en nombre de Germán. La verdadera victoria era este momento. Este ritual de acostarse. Esta vida ordinaria, hermosa y preciosa continuando a pesar de los mejores esfuerzos de Germán por destruirla. Alejandro había ganado negándose a dejar que Germán tomara lo que más importaba. Luchando inteligentemente en lugar de luchar enojado, siendo el padre que Lucía necesitaba, mientras también era el oponente que Germán nunca esperó. Había ganado siendo más fuerte, más inteligente y más decidido que un monstruo que intentó destruir a su familia. Y mientras Alejandro apagaba las luces y escuchaba la respiración pacífica de su hija, sabía con absoluta certeza que pasaría cada día del resto de su vida siendo digno de esa victoria. Siendo el padre que Lucía merecía. Siendo el hombre del que Carolina habría estado orgullosa. Germán Rosales era el pasado. Un capítulo oscuro que estaba cerrado y sellado. El futuro pertenecía a Alejandro y Lucía Ríos. Y iba a ser brillante. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en la pantalla, y los veré.